Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por la oportunidad de compartir juntos la palabra, por la oportunidad de estar aquí reunidos en este día que hemos establecido, ¿no? Como ayuno, como oración, en el cual juntos nos reunimos para orar, alabar a Dios y estudiar su palabra. Justamente hoy queremos compartir un poco acerca, una breve reflexión acerca de lo importante que Dios nos ha dejado en su palabra, en sus testimonios, y también en relación con un tema que a veces es confundido, o que a veces se confunde, o que a veces no se entiende bien. Y es el tema de la unidad, ¿sí? El Señor Jesucristo oró en el Evangelio de Juan, capítulo 17, por sus discípulos. Y oró a su Padre y les dijo que quería que ellos fuesen uno. No solamente oró por su santidad, sino por la unidad. Y le dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 20, mas ruego no solamente por estos, o sea, por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, los que han de creer en Jesús, los que van a ser cristianos por la palabra de los discípulos, de los apóstoles. O sea, Jesús oró por sus discípulos, pero también oró por nosotros. Desde aquel momento hasta hoy alcanzan sus oraciones. ¿Y cuál fue el motivo principal de su oración en este capítulo? Versículo 21. Dijo, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, que el propósito del Señor es que el mundo crea en Jesucristo, pero esa creencia en Jesús, que es salvación, que es vida eterna, porque el que invocare con fe será salvo, esa salvación que es vida eterna, que es creer en Jesús, depende, dice aquí, en la unidad de la iglesia, para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, o sea, como la unidad que hay entre el Padre y el Hijo, para que el mundo crea que tú me enviaste a mí, o sea, que creerán en Jesús como Hijo de Dios, si ven a la iglesia que están unidos unos con otros, como el Padre y el Hijo están unidos. Ese es el modelo de la unidad, ese es el propósito. Y por eso, inclusive, fíjese que aquí, yo le he puesto ese nombre, ¿no? Unidad sí, ecumenismo no. Porque el ecumenismo es la falsificación de la unidad. El ecumenismo, repito, es la falsificación de la unidad. ¿Cómo debe estar unida la iglesia de Cristo? Aquí Jesús lo define, ya lo hemos leído, lo leemos de nuevo. Para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Para que sean una cosa como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Entonces, tenemos que ser uno como el Padre y el Hijo son uno. No como el ecumenismo plantea la unidad. ¿Cómo plantea la unidad el ecumenismo? Bueno, el ecumenismo plantea la unidad en ciertos puntos de doctrina. Nosotros nos unimos en ciertos puntos de doctrina, puntos comunes de doctrina, pero los puntos en los que diferimos de doctrina, nosotros no discutimos, no hablamos de eso, nos hacemos de la vista gorda. Ese es el ecumenismo, distinto a la unidad. Usted, por ejemplo, usted ve que el Padre y el Hijo hablan uno una cosa y el otro otra cosa. Usted encuentra que hay una diferencia, hay algunos puntos de doctrina diferentes entre el Padre y el Hijo. Hay algunos que piensan que ese es el modelo. Fíjense, otro texto bíblico también que ilustra la unidad que debe haber en la iglesia es 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, el apóstol afrontó a la situación de la iglesia cristiana y la encontró de la siguiente manera, que estaban, dice, divididos. Dice 1 Corintios capítulo 1 y dice a partir del versículo 10, 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos,
por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones. Antes seas perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Una misma mente y en un mismo parecer. Habléis todos una misma cosa. Porque me ha sido declarado de vosotros que, hermanos míos, por los que son de Cloé o de Cloé, que entre vosotros hay contienda. Quiero decir que cada uno dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. Yo soy del 2031. Yo soy de las Dios nos mata. Yo soy el de las fiestas. Y así. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esas divisiones provienen de la carne, provienen del diablo. Pero el apóstol dice, no pueden hablar diferentes cosas. No es que uno va a decir, bueno, yo creo esto y estamos unidos, porque ese es el planteamiento del ecumenismo. El ecumenismo católico, babilónico, se ha permeado también en la iglesia adventista y se ha permeado actualmente en el movimiento de los no trinitarios, de los adventistas no trinitarios. Se está levantando un llamado a la unidad ecuménica. ¿Por qué? Bueno, el llamado a la unidad ecuménica de los no trinitarios es, básicamente, tú crees que Dios no mata, tú crees en las fiestas, tú crees en el año 2031 y los 6.000 años de la venida de Cristo, y tú crees lo que tú quieras creerse en otros puntos, pero vamos a unirnos en el punto común de doctrina. ¿Cuál debe ser nuestro punto común de doctrina? Bueno, las 28 creencias de los adventistas. Y a partir de allí, lo demás, bueno, podemos hablar lo que queramos. Vamos a unirnos en puntos comunes de doctrina. Esa es la metodología del ecumenismo. El Señor nos ha dicho, habléis todos una misma cosa. La unidad, el modelo de unidad es el que tiene el Padre y el Hijo. Y si el Padre y el Hijo viniesen a la tierra, no hablaría uno una doctrina y otro hablaría otra doctrina. Hablarían la misma doctrina. No se ignoraría el punto en discusión. Se estudiaría y tendría que llegarse a un acuerdo que esté conforme a la luz de la Biblia, del espíritu de profecía y de la posición que tenían nuestros pioneros. No solamente en las 28 creencias, porque las 28 creencias de los adventistas es un resumen de la fe. Pero no es únicamente toda la fe que le fue entregada al mundo adventista. Entonces, mis hermanos, tenemos que cuidarnos justamente de eso, del ecumenismo, ya sea católico, ya sea protestante, ya sea de la corporación, inclusive el nuevo ecumenismo que está surgiendo, el ecumenismo de los algunos no trinitarios que quieren unirse en puntos comunes de doctrina y sin importar lo que enseñen sobre otras doctrinas que también son importantes. Aquí quiero compartir con ustedes ahora una cita del espíritu de profecía que se encuentra en el libro Mensajes Selectos, tomo 3, en la página 470 y 471. Y justamente habla de la unidad. Son dos citas. Sí, están en Mensajes Selectos, tomo 3, 470 y 471, pero pertenecen a dos párrafos, dos escritos diferentes. El primero dice así: ha llegado el tiempo cuando aún en la iglesia y en nuestras instituciones algunos se apartarán de la fe escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Entonces ya está advirtiendo, profetizando lo que vendría. ¿Qué vendría? Espíritus de error y doctrinas de demonios. Y está diciendo que en la iglesia y en las instituciones se apartarían de la fe. Luego dice, presentamos un testimonio claro y directo sobre el asunto de que el hipnotismo está siendo usado por los que se han apartado de la fe. El hipnotismo. ¿Qué es el hipnotismo? El control de una mente sobre otra mente. La sumisión de una mente sobre otra mente. Ahí ocurre el hipnotismo. Cuando las personas someten su mente a otra mente. Cuando dicen, yo no necesito pensar por mí mismo, que el hermano que predica, que dirige, piense por mí. Yo no necesito estudiar las escrituras por mí mismo, que el hermano que está estudiando y predicando, él las estudie por mí y las predique. Es decir, todo aquel que no tiene el espíritu beriano está
en el camino del hipnotismo. ¿Cuál es el espíritu bereano? Corroborar por sí mismo todos los estudios, todas las predicaciones. Continúo leyendo. Presentamos un testimonio claro y directo sobre el asunto de que el hipnotismo está siendo usado por los que se han apartado de la fe y que no debemos unirnos con ellos. Por medio de los que se apartan de la fe se ejercerá el poder del enemigo para descarriar a otros. Esta cita pertenece a la carta 237, escrita en 1904. Otra cita. Tenemos un mensaje decisivo que dar. Y se me ha instruido para que diga a nuestro pueblo: uníos, uníos. Aquí está el llamado a la unidad. Uníos, uníos. Pero, dice, pero no debemos unirnos con los que se apartan de la fe, prestando oído a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Con nuestros corazones enternecidos, bondadosos y fieles, tenemos que avanzar para proclamar el mensaje, sin prestar atención a los que se desvían de la verdad. Manuscrito 31, 1906. Me llama la atención la fecha de estas citas porque fueron escritas evidentemente en el contexto de la crisis que surgió en la Iglesia Adventista con relación al Dr. Kellogg y la doctrina del panteísmo. Y está diciendo que sí, hay un llamado a la unidad. Uníos, unidos. Pero también hay un cuidado. No podemos unirnos, no debemos unirnos con los que se apartan de la fe, con los que prestan oído a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Entonces, ahí está. Hay que ver que una cosa es la unidad, otra cosa es el ecumenismo. El ecumenismo es unirnos en puntos comunes de doctrina que tengamos con otros que tienen otras doctrinas, pero sus otras doctrinas son doctrinas de demonios, son espíritus seductores. Entonces, ese es el ecumenismo. Estamos unidos en ciertos puntos, pero en otros puntos no. Entonces, ¿qué plantea el ecumenismo? Ignóralos. Ignora esos puntos. Concéntrate en los que son puntos comunes y únanse. Ese es el ecumenismo. Eso es justamente lo que plantea la Iglesia Católica. Y en lo que han caído los protestantes apóstatas y en lo que ha caído la corporación. Y ahora está ocurriendo lo mismo. El diablo no ha cesado de trabajar, como dice la Escritura, como dijo Jesús, aún de engañar, si fuere posible, a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Actualmente los adventistas que están buscando las sendas antiguas del adventismo. Entonces es a esos a los que el diablo quiere extraviar, seducir, engañar. ¿Y cuál es uno de sus engaños? El ecumenismo no trinitario. ¿Cuál es el punto importante? Según las personas piensan, únicamente el punto de la no trinidad. Por tanto, unámonos en ese punto. No importa lo que tú digas de otras doctrinas. No importa si tú enseñas que Dios no mata. No importa si tú enseñas sobre la fiesta, que hay que guardarla. No importa si tú enseñas sobre la tierra plana. No importa si tú enseñas sobre otras y cuáles doctrinas. Lo importante es que tú creas en esto y por tanto debemos unirnos. ¿Qué dice la Escritura? No debemos unirnos con los que se apartan de la fe, sin prestar atención. Y en ese contexto está la cita que ya la hemos hablado en otras ocasiones, que la hemos mencionado pues en otras ocasiones, que está en Primeros Escritos, que habla o que plantea la condición actual del mundo adventista. Específicamente el mundo adventista. Primeros escritos en la página 124 está esta escritura. Los diferentes grupos de quienes profesan ser creyentes adventistas tienen cada uno un poco de verdad. ¿Ve? Aquí está planteando lo mismo que está ocurriendo hoy. Los diferentes grupos que profesan ser creyentes adventistas tienen cada uno un poco de verdad. Sí, cada uno tiene un poco de verdad. Pero dice aquí esta cita, pero Dios dio todas estas verdades a sus hijos que están recibiendo preparación para el día de Dios. Dios dio todas estas verdades, o sea, todo lo que es verdadero se lo dio a sus hijos, a los que están recibiendo preparación para el día de Dios. Y dice, también les ha dado verdades que ninguno de aquellos grupos conoce ni quiere comprender. Ninguno de estos grupos. ¿Y sabe cuáles son las verdades que ahora mismo no quieren comprender los adventistas corporativos, ni quieren comprender ni aceptar los adventistas no trinitarios ecuménicos? ¿Saben cuál es el punto? El mismo punto
que fue rechazado en 1888. El mensaje de Cristo y su justicia, tal como fue dado por Waggoner y Jones. Y lo pueden encontrar en sus libros, Cristo y su justicia, en sus libros El Camino Consagrado. En esos libros está el mensaje que Dios, como dice la misma Elena de White, que Dios ordenó. No es que Dios está rogando, no, Dios ordenó que fuera dado al mundo. ¿Y cuáles son los puntos actualmente que de esos mensajes o de ese mensaje no se acepta? Bueno, como dice Waggoner en su libro, Cristo y su justicia, cuando dice Cristo es Dios, pregunta, y entonces él comienza diciendo, a Cristo se le llama Dios en muchos lugares de la Biblia. Y comienza a explicar por qué debemos llamar a Jesús Dios, que Jesús es Dios por herencia, es hijo de Dios, heredó la divinidad, heredó el nombre de su Padre, que eso no significa que Jesús no esté sujeto a su Padre, porque estamos claros que para nosotros hay un solo Dios, pero que el Padre mismo llama a su Hijo Dios y ninguno tenemos derecho de decir que no, de quitarle ese nombre. Bueno, ese es un punto que no aceptan. El punto de lo que dice Waggoner de la divinidad de Cristo. ¿Qué cosa? Que Cristo es hijo literal de Dios. Los trinitarios no lo aceptan, porque no aceptan la parte de que fue engendrado. Y hay algunos no trinitarios que tampoco aceptan que Jesús sea hijo literal en el sentido de que es Dios por herencia, porque si es hijo, es Dios por herencia. Es Dios por herencia. Básicamente, esa frase así es la que no se acepta. Esa idea resumida en esa frase es la que no se acepta. Para los trinitarios Jesús no es Dios por herencia, porque Jesús es Dios por sí mismo sin haber heredado nada. Y para los no trinitarios ecuménicos, Jesús no es Dios por herencia. Jesús no es Dios de ninguna forma. Jesús es hijo de Dios, porque en su mente ser hijo de Dios es diferente de ser Dios por herencia, de heredar el nombre y la divinidad. Así que justamente esa expresión se rechaza. Se rechaza también lo que Waggoner y Young enseñaron acerca de la naturaleza humana de Cristo y la justificación. Eso sigue siendo válido en esta cita. Dios les ha dado al grupo remanente verdades que ninguno de aquellos grupos conoce ni quiere comprender. Específicamente de la naturaleza divino-humana de Jesucristo. Las cosas que están selladas para ellos, el Señor las abrió ante aquellos que quieren ver y están dispuestos a comprender. O sea que esta verdad está todavía sellada para la gran mayoría del mundo. Y Dios la ha abierto a su pueblo, al pueblo que acepta el consejo del testigo fiel. Porque ¿de dónde sacamos nosotros la idea de que los mensajeros de la justificación por la fe son Waggoner y Jones y que debemos aceptar ese mensaje completo como ellos lo dieron? Bueno, de Elena de White, de la revelación que se le dio a ella. Cuando aceptamos que ella es un profeta y que lo que dijo lo dijo inspirado por Dios, o sea que es el mensaje de Jesús, entonces aceptamos a quien ella ha señalado, o a quien Jesús ha señalado a través de ella. En esto es a Waggoner y Jones. Entonces Dios ha abierto esto. Pero miren lo que dice, continúa la cita: si Dios tiene alguna nueva luz que comunicar, permitirá que sus escogidos y amados la comprendan, sin necesidad de que su mente sea iluminada oyendo a aquellos que están en tinieblas y error. O sea, ¿quiénes son? El contexto. Está hablando de los diferentes grupos adventistas que tienen un poco de verdad, pero que también tienen mucho error. Que tienen alguna verdad. En este caso, hablemos de los adventistas no trinitarios. Tienen la verdad de que no hay Trinidad, pero tienen errores, la fiesta. Tienen errores, que Dios no mata. Tienen errores, bueno, que la tierra es plana. Tienen otros errores que los mezclan. Entonces aquí dice que Dios, si va a comunicar alguna nueva luz a su pueblo, la hará, que la comprendan, sin que estemos escuchando a estos. Me fueron mostrados aquellos que creen poseer el último mensaje de misericordia y la necesidad que tienen de estar separados de los que están bebiendo diariamente nuevos errores. Necesidad de estar separados. Necesidad. ¿Por qué? Porque somos influidos si no salimos de estos sitios. Vi que ni los jóvenes ni los ancianos debieran asistir a sus reuniones, porque es malo alentarlos así mientras enseñan el error, que es veneno mortal para el alma.
La influencia de tales reuniones no es buena. Si Dios nos ha librado de tales tinieblas y error, debemos destacarnos firmemente en la libertad que nos emancipó y regocijarnos en la verdad. Dios siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error sin estar obligados a ir, porque a menos que nos mande a aquellas reuniones donde se inculca el error a la gente por el poder de la voluntad, entonces no nos guardará. Los ángeles dejan de ejercer su cuidado vigilante sobre nosotros y quedamos expuestos a los golpes del enemigo para ser entenebrecidos y debilitados por él y por el poder de los malos ángeles, y la luz que nos rodea se contamina con las tinieblas. Primeros Escritos, páginas 124 y 125. Entonces, mis hermanos, ahí está, muy claras estas citas bíblicas, citas del espíritu de profecía, es decir, citas del testimonio de Jesús, es decir, Jesús testificándonos. ¿Y qué nos está diciendo en resumidas cuentas? Que tenemos que buscar la unidad, sí, pero no caer en las garras del ecumenismo, ni el ecumenismo católico, ni el ecumenismo protestante, ni el ecumenismo de los corporativos, ni el ecumenismo de los adventistas no trinitarios, de los que sean ecuménicos. El llamado es a la unidad, a hablar todos una misma cosa, a que seamos uno como el Padre y el Hijo son uno. El Padre y el Hijo no tienen doctrinas diferentes, son uno en espíritu y uno en verdad. Que el Señor pues nos ayude a reflexionar sobre estas cosas, nos ayude a darnos cuenta de estas verdades y nos libere y nos destaquemos y nos levantemos creyentes firmemente en lo que Dios dejó escrito en su palabra y en el espíritu de la profecía. Que Dios les bendiga, que tengamos un feliz día de ayuno y oración. Bendiciones.